Hola, buenos días. Gracias por invitarme a esta presentación y gracias a la universidad por alojar también al CEN esta tarde, que os invito a que participéis también, supongo que ya iréis y van a explicarlo mucho mejor que yo. Yo voy a hablar de ese 20%, o sea, voy a intentar acabar rápido, voy a hablar de las cosillas que hay por dentro de la licitación electrónica e intentaré no aburriros, porque sé que no sois tecnólogos y por lo tanto voy a intentar pasar por arriba. Primero presentarme. Yo soy Oriol Bausá de una empresa que se llama Invinet. Nos dedicamos a la consultoría desde el año 2003. Estuvimos con la Dirección General del Patrimonio del Estado definiendo un estándar que se llama Códice, que igual alguno de vosotros ya lo conoce. De hecho, es la base de la plataforma de contratación del Estado y fue la base también de lo que es ahora el CEN, la parte de licitación electrónica. En el 2007, la Dirección General de Patrimonio decidió, de alguna manera, facilitar esos trabajos al CEN, al Centro Europeo de Normalización, para que fueran la simiente sobre la cual montar todos los documentos de los procesos electrónicos de contratación pública. También he estado en Oasis con la definición del lenguaje VL desde el año 2004 y seguimos ahí. La empresa Invinet, desde Invinet creemos mucho en todo el tema electrónico, no únicamente de contratación, sino de todo el proceso, y entendemos que son necesarias herramientas para capacitar a todas las empresas. Aquí, básicamente, yo creo que sois entidades públicas y en el tema de facturación electrónica seguramente os habéis dado cuenta de que un poco lo complicado no es que vosotros seáis capaces de recibir, que también lo es, sino que los pequeños proveedores puedan acceder a esas tecnologías, ¿no? Y en ese sentido montamos un portal, que es este portal que se llama b2brouter.net, que es un portal gratuito de facturación electrónica y que está siendo usado ahora por bastantes miles de empresas para enviar facturas pues, a FACE o a otros puntos generales de entrada. Aparte de eso, también somos un PEPPOL Access Point, y os cuento un poco de qué va este tema. Muy rápidamente, repetiré algunos de los temas que ha comentado Manuel. Os hablaré de los perfiles del CEN, de lo que son, de la red OpenPeople y de los trabajos que están realizando en cuanto al SPD. Y luego, muy rápidamente, intentaré pasar por un proceso de licitación y dónde se utilizan estos elementos o estos componentes, ¿vale? Entonces, en cuanto a los elementos, lo primero es el CEN BI, y lo ha comentado un poco Manuel, dejadme que lo comente un poco más. El CEN es el Centro Europeo de Normalización, es la organización dentro de Europa que se dedica a la creación de estándares de todo tipo. Tiene varios estadios y el más bajo o el menor es lo que se llama el Workshop Agreement, el taller, un acuerdo entre una serie de entidades que trabajan sobre un caso concreto, sobre un tema concreto y definen un acuerdo. Eso es lo que se ha venido haciendo en el BI, en el Business Interoperable Interfaces, desde hace unos cuantos años, desde el 2007. Y realmente lo que se pretendía en esos talleres era estandarizar estas relaciones de negocio entre las partes, definir cómo los operadores económicos, los órganos de contratación tenían que trabajar conjuntamente, o no únicamente ellos, sino los sistemas que soportan a los órganos de contratación y a los operadores económicos. En el año 2007 lo que estaba más maduro era el tema de la facturación electrónica, el tema de la facturación electrónica y toda la parte del post-award, los pedidos, los catálogos, etc. Y por eso digo que lo de Códice fue realmente una gran aportación que ha sido desde el Ministerio de Economía a este grupo, y eso fue la simiente y lo que es ahora los perfiles de pre-award. Básicamente, en el CEN, dentro de estos trabajos donde yo he estado trabajando de editor desde el principio, hay tres tipos de entregables. Por un lado tenemos los perfiles, que son esos documentos que os comentaba Manuel también, donde se definen ese proceso. Se definen los procesos que se tienen que seguir entre las partes. En los primeros años, en el 2007, los procesos eran o se pretendían definir procesos muy complejos, donde las interacciones entre las partes eran muchas. Y luego se fue viendo que eso era muy difícil de implementar en la vida real.
las empresas y en los sistemas, en los softwares, en las plataformas. Y por lo tanto esos procesos se fueron reduciendo, y ahora mismo los procesos son muy sencillos. Intentamos hacer pequeños bloques, cada perfil es un pequeño bloque y entonces lo que se hace son concatenar perfiles, pero a la hora de implementar es mucho más sencillo hacer únicamente factura y estado que no hacer toda la cadena logística, porque además cada cual tiene la suya, ¿no? Aparte del proceso se definen también los requisitos de negocio y uno de los temas que es igual más importante, que es los requisitos de los datos que se tienen que transaccionar. Aquí no se define el esquema tecnológico, el documento tecnológico que se va a enviar, sino que se definen cuáles son los requisitos, qué elementos de información tienen que pasar de un sitio a otro para que el proceso pueda continuar, ¿de acuerdo? Y no solo eso, sino también las reglas que afectan a ese proceso, ¿no? Por ejemplo, hay que enviar el total de la factura o el total de la oferta. Bueno, pues además hay una regla que dice que el total de la oferta tiene que ser igual a la suma del total de las líneas. Estas cosas son las que se definen en los perfiles, ¿de acuerdo? El segundo tipo de entregable son las guías de implementación. Y aquí sí que son documentos mucho más técnicos. Aquí sí que se cogen estos requisitos de negocio, estos requisitos de información y se mapean a estándares reales, a estándares de lenguajes técnicos de los que viajan a través de los cables, ¿de acuerdo? Y aquí la decisión que se tomó en el BI desde el principio y que se ratificó hace poco fue utilizar dos sintaxis. Una es VL, el estándar de OASIS, y un CEFACT. Y los criterios para utilizar estas dos sintaxis únicamente fueron pues, que son estándares abiertos, que son de libre uso, que cubren todo el circuito de licitación, desde la licitación electrónica hasta la factura, y que están maduros y que están siendo utilizados. Entonces, lo que se hace en las guías estas, luego os enseño un ejemplo, es pues para cada uno de estos elementos informativos o requisitos informativos se dice dónde tiene que ir. De manera que el implementador, que es los informáticos, yo soy informático, somos lo peor. Entonces, cuando no sabemos algo nos lo inventamos, ¿no? Entonces, con estas guías, los informáticos saben exactamente cada elemento de información en qué punto va del documento, ¿de acuerdo? Tienen toda la información. No solo eso, sino también las listas de códigos. Las listas de códigos es una gran batalla de los tipos de procedimientos de licitación, por ejemplo, ¿no? Si es, obras, servicios, etcétera, todo esto viene definido en las propias directivas y de ahí se ha sacado para generar unas listas para que se puedan utilizar desde el punto de vista técnico. Y finalmente la última parte o el último tipo de entregable son, eso sí, unos ficheros de validación, que son estos esquematron, donde estas reglas de negocio que estaban definidas en los perfiles se aplican a cada uno de los lenguajes. De manera que cuando yo reciba mi sistema reciba una oferta electrónica, hay una manera automática de validar que cumple con las reglas establecidas en el CEN. ¿De acuerdo? Vamos a empezar un poco con los perfiles. Este es un mapa un poco general de los casos de uso que se contemplan. No sé si no se lee nada, ¿no? Bueno, lo siento. Básicamente, se divide, como os ha comentado, en post-award y pre-award, es decir, post-adjudicación y pre-adjudicación. Y dentro de cada uno de estos grandes... Tenemos un puntero aquí, ¿no? Dentro de estos grandes bloques hay una serie de procesos de negocio. Por ejemplo, el de la licitación electrónica, que es este de aquí, pero también tenemos el de la adjudicación electrónica o el de la notificación electrónica para los anuncios, el de la búsqueda de anuncios, publicación, etc. Y cada uno de ellos, a su vez, se divide en otros, ¿no?, subprocesos. Aquí tenemos en el tendering tenemos la cualificación, lo que son los pliegos y lo que son las emisiones de las ofertas. Para cada uno de ellos se han definido una serie de perfiles, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, no lo sé si lo veis, pero aquí pone Call for Tenders y aquí pone Advanced Call for Tenders. Ahora tendré que hablar inglés luego y no sé lo que hablo. Call for Tenders y Advanced Call for Tenders. Son dos maneras de hacer lo mismo, son dos maneras de publicar los pliegos. En esta
primera de aquí, lo que se hace es publicar una serie de metadatos y documentos no estructurados para un tipo de procedimientos de licitación menos integrados. En el perfil avanzado, la información está mucho más estructurada. Esto da muchas más ventajas, porque permite hacer análisis que comentábamos, permite hacer benchmarking de ofertas, automatizado, entre comillas, aunque siempre al final tiene que haber una persona detrás, pero permite hacer mucha más tarea automatizada a los sistemas, porque tienes mucho más información, mucho más desmenuzada. No tienes un PDF, tienes la información estructurada. Ahora bien, es mucho más complicado de implementar en los sistemas. Y por eso se ha optado por cogerlo o por definir los dos tipos. Porque podemos empezar por el primero y definimos que somos capaces de licitar con el perfil número 22 o 47, perdón, 47. Y eso quiere decir que somos capaces de recibir PDFs y actuar en una licitación electrónica con documentos electrónicos en PDF, o nuestro sistema puede ir más allá y tener información estructurada, y entonces ya podemos decir que podemos publicar pliegos estructurados que permiten hacer esos procesos adicionales. En cuanto al proceso, lo que os comentaba, se ha ido simplificando. Ahora los procesos, esto es un gráfico BPMN, es un gráfico de definición de procesos, de modelos, en el que tenemos un órgano de contratación que básicamente lo que hace es emitir el call for tenders. Y aquí el operador económico recibe el call for tenders. Lo que pasa delante de esto, en este punto, en este perfil, no nos importa. No sabemos cómo, ni se define en el estándar. ¿Qué pasa antes de? Eso es el sistema de gestión, que es el que tiene que definir qué pasa antes. Lo que sí que importa y lo que sí que definimos es esta interacción de aquí, cómo tiene que ser. Estos datos que viajan del órgano de contratación al operador económico, cómo tienen que ser. Y se define... Oye, perdonadme, estaba mejor de verdad, Manuel, me has hecho un boicot aquí total, Se leía algo de verdad, pero bueno. Pero bueno, os he dicho que era muy técnico, o sea que no pasa nada, ¿no? Bueno, esto es un gráfico UML donde se definen las clases del documento, básicamente, y aquí pues, se dice que en la raíz irá el identificador de los pliegos, irá el nombre del proyecto, pues, por aquí irán los entregables, la definición de los entregables, etcétera, etcétera. Es decir, cada uno de los elementos se le da un nombre, se le da un identificador y se da una descripción semántica. Es decir, que todos los elementos de la preadjudicación y la postadjudicación tienen un nombre, un identificador y un significado. Y todo esto lo que ha ido a parar es a un vocabulario, un business term vocabulary, un glosario, ¿de acuerdo? Y este glosario también estará disponible y hay toda la documentación o todo el vocabulario, el vocabulario para toda la contratación electrónica. ¿Vale? Estos son lo que llamamos TIR, que son los Transaction Information Requirements, los requisitos de información de las transacciones. ¿Vale? Ahora, esta se ve. Vale, bien. Este es el otro documento. El otro documento que os comentaba, que es el documento que enlaza los requerimientos de información con el estándar técnico, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los identificativos de las transacciones, el nombre de la transacción, y este sería en este caso un esquema VL, en los elementos de VL. De manera que los técnicos saben que en el Contract Folder ID, que es este elemento de VL, del tender, de la oferta, tienen que poner el número de referencia. Y en el glosario verán exactamente la definición de ese número de referencia, qué significa y qué elemento es. Bueno, los técnicos utilizarán básicamente el número, no leerán. Pero bueno. Y la otra cosa que os comentaba que están en este documento son las listas de códigos. Para cada uno de los distintos elementos se define qué lista de códigos va a utilizar. Por ejemplo, tipo de envío de oferta, pues a todos los lotes, a un lote solo, a uno más lotes, otras, no sé qué. Esta lista está definida por el Diario Oficial de la Unión Europea, por ejemplo.
Y todas estas listas están también disponibles. Bien, no os cuento nada más del CEN, del BI, únicamente explicaros en qué punto se encuentra ahora y qué va a pasar en el futuro. Como os comentaba, esto empezó en el 2007 y se acaba el diciembre de este año. En el diciembre de este año tenemos que terminar de entregar todos los perfiles y todas las transacciones. Habrá pues, unos más de 60 perfiles, seguramente, de estos que os enseñaba para contratación electrónica y unas 68 transacciones mapeadas a dos sintaxis, a VL y a un CEFAC. Es decir, que hay una cantidad ingente de documentación y de información para poder hacer contratación electrónica. Y aparte, el sistema de validación que permitirá asegurar que cada uno de estos documentos o que los implementadores lo hagan bien. Pero lo que sí que es cierto es que se decidió en junio, en la última reunión del CEN, que no va a haber una cuarta fase de este workshop. ¿De acuerdo? Esto ya, los trabajos son los finales y lo que se va a hacer es, o lo que se ha hecho ya, es crear un project committee, que es un estadio superior a los workshops que os comentaba, y ese project committee lo que sí que tiene capacidad es de crear estándares. Y el project committee se estableció en Copenhague hace cosa de un mes, o en junio fue, y lo que hará será recoger todos estos entregables de BI para seguir trabajando en ellos. La forma de trabajar de los project committees es un poco distinto porque intervienen todos los países ya y desde sus AENORes. En España es AENOR quien va a participar. Y entonces supongo que habrá algunos cambios, mejoras o lo que sea dentro de los workshops, pero vamos, que la idea es los mismos entregables que tenemos ahora en el BI pasen a ser estándar europeo y por lo tanto sean de obligado cumplimiento. ¿Vale? Bien, visto CMBI, son documentos y son guías de implementación. OpenPeople es una red real que funciona. Esto empezó como un proyecto de la Unión Europea, un Large Scale Pilot que llaman, un proyecto de gran escala, en el cual entre varios países establecían esta red para interconectar y para intercambiar documentos electrónicos, y las especificaciones que utilizaban eran las del CMBI. ¿De acuerdo? Como os ha comentado antes, tiene distintos componentes. El SML es una especie de servicio DNS para localizar a los distintos destinatarios. El SMP es un registro donde se publican las capacidades de los receptores y el Access Point es el punto de acceso a la red. ¿De acuerdo? Aparte de eso, hay unas especificaciones adicionales al BI donde se definen detalles. En el BI, como os comentaba, se hace un mapeo a VL y un mapeo a un CEFACT. En People funciona VL únicamente. ¿De acuerdo? Entonces es como más, hay algunas especificidades. ¿Vale? Y el otro tema importante y es este acuerdo de infraestructura. Es un acuerdo, es un contrato que se firman los access points y que tienen que firmar los usuarios de esta infraestructura y define el marco legal de aceptación de documentos, etcétera, evitando problemas como la firma electrónica de facturas, etcétera, que en nuestro caso no aplica. No se firman electrónicamente las facturas en OpenPeople. Esta ya la habéis visto antes, un poco lo que os comentaba. Está muy focalizada en la parte de post-award, en la parte de post-adjudicación, catálogo, pedidos y facturas, pero se está moviendo mucho hacia la parte de preadjudicación. Se está moviendo mucho hacia la parte de notificación electrónica y de catálogos, de call for tenders y de ofertas. La red de transporte, como también os he comentado, es una red de redes. Te puedes conectar directamente a People con un access point, pero hay países donde lo que tienen es un gateway. Es un enlace y entonces tienen su infraestructura propia y desde la infraestructura suya lo que hacen es conectarse a People a través de un punto. Esto es el caso, por ejemplo, de Dinamarca. En Dinamarca tienen su propio sistema de intercambio de documentos interno con administraciones públicas y entonces lo que hacen es conectarse a People desde donde se hacen
digamos, traducciones. Y es un modelo que serviría mucho aquí en España también, porque en España, como sabéis, tenemos FACE, que es el punto de recepción de facturas electrónicas, y que podría actuar muy parecido, podría actuar también como un punto de concentrador, y a través del cual recibir de todos los demás países de la Unión Europea. Hay actualmente 92 puntos de acceso, en España hay uno, pero por ejemplo en Noruega, donde se obligó a la facturación electrónica, pues hay muchísimos, hay unos 20 o 30 puntos de acceso únicamente en Noruega. El sistema de búsqueda, esto ya no os lo explico porque es un poco demasiado técnico ya, pero básicamente únicamente comentaros que es un sistema distribuido de identificación de las partes, cosa que lo hace muy potente. Es una especie de aplicar lo mismo que tenemos en Internet y las direcciones web a la empresa, de manera que tú preguntas y te responde dónde tienes que ir a encontrar la información. Y no desde un punto centralizado, que esto es muy difícil de mantener, sino desde distintos servidores, distintos puntos replicados. El otro tema muy interesante de PEPPOL es el sistema de validación, que valida no únicamente la estructura del documento, sino todas las reglas de negocio que os comentaba antes. Como los artefactos, digamos, de validación son públicos y están generados por PEPPOL, estos se pueden utilizar en la propia organización o a través de servicios como este de aquí, como validex.net, donde tú dejas ir o sueltas tus documentos electrónicos y él te dice si son correctos o si son incorrectos. Y si son incorrectos te explica pues, el por qué, o no suma bien, o los códigos no están bien, o las longitudes no son correctas, etc. Bien, la situación actual de PEPPOL es que está en crecimiento. Digamos que obligatorio únicamente ha sido en Noruega y ha sido un éxito total su despliegue. Está recomendado en otros países como Suecia y hay distintas infraestructuras nacionales de países como España, ¿no? que están conectadas ya a PEPPOL, como Islandia, Bélgica, Holanda, Polonia. Una de las cosas, digamos, más importantes es este piloto. El Reino Unido es uno de los países grandes de Europa, donde el NHS, que es el Sistema Nacional de Salud, ha apuntado, digamos, a PEPPOL como el sistema de intercambio de interoperabilidad entre todas las partes, entre proveedores y hospitales, y están empezando ahora el piloto. Esta tarde nos lo van a comentar. En principio hay más de 40.000 organizaciones conectadas y transaccionan más de 2 millones de facturas, bueno, de documentos mensuales. La mayor parte facturas, todo hay que decirlo, la mayor parte facturas todavía. Tenemos proveedores de servicios, tenemos proveedores de validación y los documentos, lo que os comentaba, básicamente facturas, empiezan a haber pedidos y catálogos. Hay algunos sectores que están utilizando PEPPOL también para enviar otro tipo de documentos, como por ejemplo desde el sector de los seguros, del sector de la construcción, y próximamente yo creo que empezaremos a ver temas de contratación electrónica porque a través del proyecto eSense, que no sé si os suena, es otro proyecto piloto también liderado por la Unión Europea, se han empezado a implementar estos perfiles del CMBI de la preadjudicación en PEPPOL. Del SPD, del VCD y de Certis os voy a contar muy poco. Y os voy a contar muy poco porque os ha contado muy bien un poco la idea que hay detrás de todo Manuel, pero en eso estamos trabajando todavía. Es decir, es un tema que está un poco verde. El ESPD es el European Single Procurement Document, que es este documento único que se pretende que sea útil para permitir que los operadores económicos puedan declarar su situación sin necesidad de aportar toda la documentación. El BCD es lo mismo, pero con evidencias, pero ahora se está discutiendo si es lo mismo o no es lo mismo y si hay que definir dos o con uno ya vale. Estamos en este punto, ¿vale? Y Certis, como os ha comentado perfectamente Manuel, es esta tabla donde se relacionan los criterios de exclusión y selección con las evidencias de todos los Estados miembros. Estamos trabajando en ello. De hecho, aquí en Madrid, durante mañana y pasado mañana hay una sesión específica sobre el ESPD, o sea que estamos ahora en ello, y la idea es que todo esto esté disponible para principios del 2016.
Ya veremos, pero en principio entendemos que sí. ¿Vale? Siento si ha sido muy tal, pero como no lo habéis podido leer tampoco, pues...